Bueno, buenas tardes muchachos, espero que estén bien. En la clase pasada estuvimos trabajando con lo que es el teorema de cambio de variable, o sea, vimos el teorema para integrales dobles y desarrollamos el teorema y bueno, la demostración obviamente para el caso de integrales de dos variables. En, en esta cuestión, el argumento, pues es muy sencillo de buscar, ¿no? O sea, establecimos primero las condiciones sobre las cuales íbamos a trabajar, es decir, necesitamos una función que vaya de una región en R2 a otra región en R2, ¿sí? Y esta condición nos permite crear una aplicación o una función de R2 en R2, un campo vectorial en este caso, que nos permita pues hacer una transición desde un campo al otro, ¿no? O sea, de R2 a R2. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, bajo la función, pues lo único que nos permite, según las condiciones que establecimos para el teorema de cambio de variable, pues era que f tenía que tener derivadas parciales continuas, es decir, de clase C1 al menos, puede tener de clase C infinito, ¿sí? Pero al menos tienen que ser de clase C1 porque lo que vamos a utilizar en general a partir de aquí, obviamente con respecto a lo que es el cambio de variable, vamos a utilizar lo que se conoce como el jacobiano. Y a partir de esto nosotros vamos a hacer una composición de funciones que va desde el dominio de la función que va de R2 en R2 a una función secundaria que se define como una función escalar, ¿sí? Que va de R2 a R. Y con eso generamos una composición de funciones de F minúscula a F mayúscula, o sea, tomando a F mayúscula como la que va de R2 en R2 y F minúscula como la que va de R2 a R. Y de ahí tomamos F minúscula, la componemos con F mayúscula, que pues es una función que tiene dos variables, pero también tiene vectores de dos términos, de dos componentes, entonces pues de ahí nos agarramos y a partir de ahí las funciones tienen que ser continuas, o sea, tienen que ser biyectivas en pocas palabras, ¿sí? Para que haya biyección hay continuidad en las funciones. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Pues lo que nos permite es realizar un cambio de variable, ¿sí? Tomando una integral doble que va de f minúscula, que va de xy a d de y de x, a una integral doble que va de u a b, o sea, de dos variables que vamos a definir como u y b, en las cuales se va a establecer el otro campo, ¿no? Y en este campo nosotros vamos a tomar la función f mayúscula, la cual componemos con f minúscula, y entonces tenemos la integral doble de f minúscula compuesta con f mayúscula, con variables u y b para f mayúscula, y esto multiplicado por el jacobiano de la función f mayúscula, ¿no? En ese contexto, las integrales se van a hacer con respecto de u y con respecto de b. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es un cambio de variable, es transformar un espacio en otro, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es ver una transición bueno, esto ya lo demostramos, vimos el caso general, nada más vimos el teorema en el caso general, y ya no nos dio tiempo para ver ejemplos, ¿sí? Pero mejor ejemplo no podemos tener si nosotros, observamos y tomamos, por ejemplo, un sistema de coordenadas, que en este caso va a ser el sistema de coordenadas polares, o sea, vamos a seguir trabajando en términos de R2 a R, ¿sí? ¿Y esto qué nos permite? Bueno,
lo que nos va a permitir el día de hoy es ver varias cosas, porque es muy interesante la introducción en este contexto, ¿sí? Cuando estamos trabajando coordenadas polares, esto nos permite ampliarlo a coordenadas cilíndricas y de coordenadas cilíndricas podemos ampliarlo a coordenadas esféricas. Obviamente, para hacer cambios de variable no nada más nos enfocamos en coordenadas polares, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. Nos podemos enfocar en muchas cuestiones, ¿no? Como lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, el día de mañana vamos a hacer la transición para ver coordenadas este, cilíndricas y después coordenadas polares si nos da tiempo. Y ya con esto, la idea es pues, ver algunos ejemplos y bueno, ya con ello poder tener un panorama más completo de lo que trata el teorema de cambio de variable, ¿no? Y bueno, vamos a introducir esto. Antes de comenzar, quisiera saber si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos en las clases pasadas o en la clase pasada. Por mi parte, no. Ok. Bueno, si no hay dudas, vamos a comenzar. Como pueden ver aquí, vamos a ver primero el sistema de coordenadas polares, las coordenadas polares, el engendrado polar, ahorita vamos a ver de qué se trata, la aplicación de f, o sea, lo que les decía la función, y verificación de hipótesis que tenemos con respecto a lo que es el teorema de cambio de variable, interpretación geométrica del jacobiano en este contexto, ¿sí? Un corolario, ¿sí? La fórmula de cambio de variable para coordenadas polares, transformación de regiones cuadrables, esto lo vimos la clase pasada que eran regiones cuadrables, para eso, si tienen dudas, pueden remitirse al video anterior de la clase pasada y ahí explicamos, ¿no?, qué son las regiones cuadrables. Lo vamos a ver aquí rápidamente, pero es es un enfoque, ¿no? Visualización de cuadrícula cartesiana a la polar. O sea, vamos a ver esto. Ejemplos de aplicación, integral sobre un semicírculo superior, integral sobre la región entre dos. Criterios de decisión, cómo usar las coordenadas polares, ¿no? Vamos a ver dos animaciones que realicé. De hecho, por eso entré un poquito tarde ahorita, porque estaba yo terminando de renderizar uno de los videos que generé como animación, ¿no? Entonces, ustedes van a ver esto. Déjenme darle acceso a unos compañeros. Una intuición, ¿no? Como comenzamos normalmente. Todo punto en el plano, ¿sí? Puede localizarse de dos maneras fundamentales distintas. En el sistema cartesiano siempre vamos a especificar, ¿sí?, las distancias horizontales y las verticales. Es decir, cuando tomamos un valor en X, observamos todas las horizontales y cuando tomamos un valor en Y, pues nos fijamos si tenemos de forma, una manera de verlo es unas proyecciones que vamos desde X y tomamos el punto hasta llegar a Y, ¿no? Entonces ahí nos enfocamos en ese contexto. Pero por otro lado tenemos también el sistema polar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el sistema polar tomamos el centro, ¿sí? Tenemos el punto y lo podemos localizar a través de su radio, o sea, de una semirrecta hasta el punto, ¿sí? Y ver el ángulo, ¿sí? Ahorita vamos a ver con más detalle esta, ¿no? Estas dos formas de describir la posición de un mismo punto dan lugar a una transformación entre dos modos, ¿sí? El entrelazamiento entre lo que es R2, que va de R teta, que en el caso de nosotros, cuando vimos ayer el cambio de variable, vimos que era de U a B, ¿sí? Pero en este caso U sería R y teta sería B. ¿Sí? Y pues obviamente pasamos al plano XY. Aquí a lo mejor les puede surgir la duda, oye, ¿no se supone que vamos al revés? O sea, que vamos a tomar, pues una función de XY y de ahí nos vamos a R teta. Eso lo hacemos cuando aplicamos la composición de funciones, ¿sí? Pero en este contexto estamos trabajando con la función f mayúscula, ¿sí? Entonces, con f mayúscula primero vamos de aquí a acá.
Ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Entonces, ¿qué es precisamente el tipo de aplicación para f? ¿Sí? Que es lo que les comentaba. Entonces, al aplicar, se aplica el teorema de cambio de variable. Entonces, definición de coordenadas polares, aquí nada más. Entonces, para un punto P en X, Y, en R2, menos el origen, ¿sí? Definimos sus coordenadas polares con R teta mediante los siguientes, ¿sí? Tomamos R igual a X cuadrada más Y cuadrada, y ustedes preguntarán, oye, ¿no se supone que es más menos? Sí, pero como estamos restringiendo esto a R2 menos el origen, nos fijamos ahorita como pueden ver, es un término positivo, ¿sí? Obviamente para coordenadas circulares, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la parte de arriba y la parte de abajo. Aquí sí tendríamos el más menos, pero ahorita nos enfocamos en R positivo, ¿no? Entonces, la distancia radial AP al origen, ¿sí? Es esta, ¿sí? Que podría ser negativa también. Entonces, tomamos el ángulo polar, ¿sí? Y como lo definimos, va a ser medido en radianes desde semieje positivo en X, en sentido antihorario, ¿sí? O sea, va a abrir hacia acá. Con teta entre 0 y 2pi semiabierto, ¿sí? Abierto del lado de 2pi. Las relaciones van a ser X, R coseno de teta y Y seno de teta, ¿sí? Aquí les voy a poner una animación. Vean, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, tenemos nuestro punto, tenemos las proyecciones, X, Y, ¿sí? Y como introducimos, pues introducimos un vector R, ¿sí? Con un ángulo teta. Entonces, las aproximaciones van a ser coseno de teta en X entre R, seno de teta Y entre R y X y Y igual a lo que vimos, ¿no? Entonces tenemos esto, R igual a X cuadrada más Y cuadrada, teta igual al arco tangente de Y entre X. Un ejemplo, tomamos el punto en 3,2, ¿sí? Y evaluamos, y estos son los resultados, ¿sí? Entonces, vamos a barrer las coordenadas polares, aquí, como pueden ver, cómo se va moviendo la curva, ¿no? Bueno, esto nada más es un ejemplo, ¿sí? Y esto es lo que conlleva las coordenadas polares. Esto lo vamos a ver en un momento más. Entonces, a esto me refería yo con X igual a R coseno de teta y Y R seno de teta, ¿sí? En este caso lo podemos ver un poquito con más calma, ¿sí? Tenemos nuestro eje, XY, tenemos nuestro punto, este es X o Y, pero ya como lo hemos definido X igual a R coseno de teta y Y igual a R seno de teta, vamos a hacer la transición, ¿no? No tomamos nuestro punto y pues trazamos una línea recta hasta el punto, un segmento de recta, definimos R, ¿sí? Ya sabemos quién es R, ¿sí? Y ahora tenemos teta. En este contexto, pues ya podemos ver que la distancia X es igual a R coseno de teta, ¿sí? Y nada más hacemos la proyección. Por otro lado, vemos que Y es igual a R seno de teta y hacemos la proyección, ¿sí? Aquí muchas veces se aplica la circunferencia unitaria y se toma todo en términos de coseno y seno, pero la realidad es que es R seno y R coseno. Algo importante que tenemos que ver es que tenemos que distinguir entre el plano físico, o sea, el plano cartesiano, ¿sí? Donde viven las regiones de integración normalmente, ¿sí? O sea, las integrales que normalmente se nos presentan en los ejemplos cotidianos, que van para funciones de XY,
Entonces aquí pues normalmente es la parte canónica, por así decirlo, la cual constantemente estamos manejando, ¿no? Pero obviamente con esto pues existe el plano, ¿sí? R teta, ¿sí? Y bueno, aquí se expresan las variables de otra forma. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, lo que va a implicar es que el paso de uno a otro, ¿sí? Se establece a través de esta aplicación o a través de esta función, ¿sí? Que va de R2 a R2, ¿sí? Donde en este caso X es R coseno de teta y Y igual a R seno de teta. Y como podemos, y bueno, vamos a ver qué más se puede aplicar, ¿no? Y el teorema de cambio de variable nos dirá cómo transformar la integral a A para pasar de uno al otro, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la intuición? En coordenadas cartesianas, las líneas de la cuadrícula son rectas horizontales, ¿sí? Que van de Y constante y X constante. Es decir, tenemos normalmente formando cuadrículas que van en verticales o que van en horizontales. Ahorita vamos a discutir algo. En coordenadas polares, las líneas de la cuadrícula son para R constante, ¿sí? Circunferencias centradas en el origen, ¿sí? Y semirrectas, ¿no? O sea, los valores de teta se van a tomar como semirrectas y las R's se van a tomar como circunferencias, ¿sí? Ahorita vamos a ver el contraste entre estas dos cuestiones, ¿no? Porque puede parecer paradójico lo que vamos a ver en un momento. El rectángulo R1, R2, cruz, teta 1, teta 2, o sea, del intervalo que va de R1 a R2, en su producto vectorial o en su producto cruz de teta 1 a teta 2 en el plano R teta se transforma bajo F en una celda polar delimitada por dos arcos circulares, ¿sí? Y dos segmentos radiales. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a verlo. En el plano, este es el plano R teta, ¿sí? Y aquí tenemos el plano XY. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, la diferencia entre los dos es que se había dicho que para el plano XY tenemos verticales y horizontales, ¿no? Y para este caso teníamos circunferencias. Bueno, vamos a ver que no es así. Es al revés. ¿Por qué? Porque al aplicar la función, ¿sí? Nosotros estamos tomando valores desde el plano R teta, ¿sí? En donde la condición va a estar dada para R, para las variables R y teta, donde vamos a tener R coseno de teta y R seno de teta. Bueno, ya hasta el cansancio estamos hablando de eso, ¿no? Pero en el contexto de lo que vamos a trabajar para R, ¿sí? Se van a ver de esta forma las particiones, ¿sí? Y para teta, y bueno, para R se van a ver de esta forma. Pero ¿qué pasa con XY? ¿Sí? Pues en este caso se van a ver así. Van a decir a Chihuahua, ¿por qué? Porque aquí las vemos en términos de lo que normalmente hemos estado trabajando para R teta y aquí las vemos de forma circular, jóvenes? A ver, ustedes, ¿qué me pueden decir? ¿Qué se imaginan que está pasando? Ah, para participar levanto la mano. No, simplemente tomen la bocina y órale. Ah, ok. Bueno, porque R viene siendo como nuestro ángulo, por así decirlo. O sea, que el que justamente está trazando todas esas circunferencias, como que se está delimitando esa como longitud.
Exactamente. En este caso, si recuerdan, en coordenadas cartesianas nosotros poníamos r igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De x cuadrada más y cuadrada, que es más menos, obviamente, ¿no? Y dependiendo del valor de r es la distancia, ¿sí? Pero eso establece radios, ¿sí? Establece circunferencias, perdón. En este caso son circunferencias concéntricas con centro en el origen, todas, ¿sí? Podemos dar una partición muy, muy grande y esto lo llenaríamos casi. En ese contexto, lo que estamos viendo es que cuando nosotros nos enfocamos en el plano XY y vemos x cuadrada más y cuadrada igual a r, estamos viendo una circunferencia, ¿sí? O si es menor o igual, estamos viendo un disco con su circunferencia, ¿sí? O estamos viendo, sí, un círculo con su circunferencia. En fin, en ese contexto podemos nosotros enfocarnos, pero cuando estamos tomando los valores del plano r teta, ¿sí? Los valores del plano r teta son como lo que sería normalmente como los vemos en XY, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores toman determinados números, ¿sí? Que están enfocados aquí, ¿sí? De forma constante, y es una variable nada más, no tienen un enfoque, o sea, no tienen una aplicación como en este caso, ¿sí? Como en este caso que estamos viendo, ¿sí? Que ya al aplicar la función nos da esto, ¿sí? Y en el contexto que sigue, pues bueno, para teta, pues lo que vamos a tener en la partición, podemos definirla también de esta forma, y es son las verticales, son las horizontales, perdón. ¿Y eso qué, a qué conlleva? Bueno, para este caso, al aplicarlo a la función, lo que nos va a dar precisamente es una retícula circular, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y lo que nos queda, pues, es esto, una especie como de forma de telaraña, ¿sí? Circular. Entonces, por eso la cuestión aquí, los valores de teta se transforman en rectas, ¿sí? Y los valores de r se transforman en circunferencias bajo la función, ¿sí? Hablando de forma laxa. ¿Sí? En ese contexto es para que entiendan qué es lo que está pasando realmente. Estamos transformando esta región, que es una región rectangular, ¿sí? En una región circular, ¿sí? Esto lo que implica, pues obviamente, es que dentro de la partición lo que vamos a tener son como rebanaditas, ¿sí? Como pueden ver aquí, que podemos tener rebanadas grandes o pequeñas, que se pueden enfocar en pequeñas partes como esta, como lo vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, si aquí escogemos una región en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, tomamos esta que va de R1 a R2 y de teta 1 a teta 2, y bueno, definiéndolo así, pues tenemos esta región y esta es a la que llamamos gamma, como lo definimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, definiendo esta cosa como gamma, ¿qué es lo que va a pasar de este lado? Pues dependiendo de cómo lo hayamos definido, nosotros vamos a darle una ubicación dentro de esto, ¿sí? Entonces, ahí podríamos suponer que nos da esto, ¿sí? Y este sería gamma estrella, ¿sí? Entonces, si recuerdan la clase pasada o si ya vieron la clase pasada, nosotros estuvimos trabajando para el teorema de cambio de variable con una gama y con una gama estrella todo el tiempo, ¿sí? En este caso ya estamos viendo un ejemplo más conciso de lo que se trata esta función f, ¿sí? Porque eso es lo que está haciendo realmente esta función, transformando, ¿sí? Una región en otra. ¿Para qué la transformación? Bueno, pues como lo vimos en la clase pasada, podemos tener alguna dificultad para resolver una integral, ya sea que lo hagamos por optimización, ¿sí? Ya sea que lo hagamos porque alguna parte de la integral no la puedo calcular, sino que aplico un cambio de variable y entonces ya puedo hacerla,
¿sí? Entonces, en este contexto, nosotros podemos establecer este criterio para resolver integrales en caso de que tengamos la posibilidad de resolver el problema con más, con menor esfuerzo o lo podamos resolver si en algún caso resulta insoluble. Ahora, esto no siempre va a resolver todos los problemas, de hecho no resuelve la mayoría de los problemas de integrales que tienen solución. Normalmente la mayoría se resuelven por métodos numéricos. Entonces, en este contexto, pues esta es nada más, una aproximación de esta cuestión. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, tenemos gamma, esta es la región, tenemos gamma estrella, y recuerden, tenemos de R1 a R2, está acotado por R1, R2, que son este y este. Teta 1 es esto de aquí, y teta 2. Obviamente teta 2 va de acá hasta acá, ¿no? Pero lo que nos interesa es este segmento de recta, y este segmento de recta es lo que nos interesa, y de R1 es este segmento de recta, y de R2 es este segmento de recta. Con esto nosotros acotamos, ¿sí? Esta pequeña región la aislamos, ¿sí? Y la llamamos gamma. Bajo la función, pues dentro de nuestra retícula circular, lo que queda es, pues bueno, bajo R1, ¿sí? Queda esto que está aquí, ¿sí? Y R2 sería esto de acá, ¿sí? Y teta 1 sería esto de aquí, y teta 2 sería esto de acá. O sea, así quedaría acotado, ¿sí? Bajo esas circunstancias. ¿Alguna duda, jóvenes? Por mi parte no. Ok. Por eso aquí se hablaba, ¿sí? Del rectángulo gamma que va de R1, R2, teta 1, teta 2 del plano R teta, que se convierte bajo F en la celda gamma en el plano XY. La celda está acotada por dos circunferencias, que son R1 y R2, como lo mencionábamos, ¿sí? Y dos segmentos radiales, que son teta 1 y teta 2, ¿sí? El rectángulo tiene dos lados rectos, pero la celda tiene dos lados curvos, ¿sí? Obviamente esto se da bajo las definiciones de la función, ¿sí? Y bueno, el jacobiano de f, ¿sí? Cuantifica exactamente cómo se distorsionan las dos áreas, ¿sí? Las celdas lejanas de origen R grande, ¿sí? Son más grandes, las más cercanas son más chicas, ¿sí? Entonces, esto depende también de cómo encerremos, depende también de la región que tomemos, ¿no? Si tomamos una región muy grande, pues las circunferencias o la región circular va a ser muy grande. Eso ya depende de las condiciones sobre las cuales estemos trabajando, ¿no? Profesor, tiene una duda Mande. en el chat. A ver. Y si fuera R3 en el plano XY, bueno, si fuera R3 en el plano XY, pues ahí también tienes que ubicar si se te pueden dar dos condiciones, ¿no? Porque ya en el plano XY, este, tú tienes una situación donde tienes la circunferencia, ¿sí? Y de ahí se desprende, pues, una cosa que puede ser F, pero en R3, una F que va de X, Y, Z, ¿sí? Y Z te da valores, o sea, los mismos valores de polares se siguen manteniendo, ¿sí? O sea, sería R coseno de teta y Y seno de teta. Eso lo vamos a ver mañana con más detalle, ¿sí? Pero te lo puedo ir adelantando desde ahorita. A partir de ahí, tú puedes dar un tercer valor Z en función de F de XY, ¿sí? Que lo que establece ahí es una tercer variable que es Z, ¿sí? Y que es una altura, y eso ya te genera coordenadas cilíndricas.
Y hay otra variante que sigues tomando el plano XY, pero lo que haces es, no nada más bajo Z, das una condición de R coseno de teta y R seno de teta, sino que ahora R lo transformas en un ángulo, ¿sí? De R coseno de gamma, por decir algo, ¿sí? O de rho coseno de gamma, y ya incluyes un rho que sería un radio, pero esto ya lo vamos a ver, y esto es para coordenadas cilíndricas, perdón, esféricas, ¿sí? Entonces ahí ya la situación es diferente. Porque, por ejemplo, aquí dices, bueno, en el plano XY, pues se ve como un pastel, ¿no? Sí, pues es un cilindro. Un pastel, así como lo ves, es un cilindro, aunque sea chiquito, pero es un cilindro, ¿sí? Y cuando lo rebanas, ¿sí? Pues te quedan pedazos, esas rebanadas de pastel, pues son pedazos de un cilindro, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que de alguna manera nos permite eh, trabajar con otro enfoque. Entonces, pero eso lo vamos a ver porque mañana, porque es para integrales triples. ¿Sí? Bueno, ok. Si tienen, bueno, qué bueno que sí lo pudiste vislumbrar, Edgar. Bueno, este, para poder aplicar el teorema de cambio de variable necesitamos verificar la transformación, ¿sí? Esta, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Pues las hipótesis del teorema, ¿sí? Si se satisfacen todas las hipótesis o nada más unas cuantas. La idea es que para poder aplicar el teorema de cambio de variable, pues se tienen que satisfacer todas las hipótesis. De otra forma, pues no hay manera de hacerlo, ¿sí? Tiene que ser biounívoca o biyectiva, ¿sí? Tiene que tener una primer derivada continua o que sus parciales, si es continua la derivada, pues obviamente las parciales son continuas, ¿no? O sea, que sea de clase C1 al menos de clase C1. No basta con que sea derivable y ya tiene que además incluirse la continuidad de las derivadas, ¿sí? Además de que el jacobiano tiene que ser no nulo para poder aplicarlo. Porque si es nulo, pues nosotros no podemos aplicarlo simplemente. ¿Por qué? Porque nos da cero. O sea, eso no nos dice nada, ¿no? Entonces tenemos que ver que el jacobiano sea no nulo. Es una de las partes de las condiciones del teorema. Entonces vamos a verificar que cada una de estas hipótesis se cumple, ¿sí? En este caso. Bueno, entonces, por ejemplo, ahorita definimos a la función f, ¿sí? De GAR, ¿sí? Entonces tomamos f en r teta, ¿sí? Y la definimos como x r de teta y y r de teta. Ustedes me podrán aquí cuestionar, oye, ¿no que era el seno y el coseno? Bueno, lo que estamos haciendo es una transformación, pero en términos generales, ¿sí? Entonces, para términos generales vamos a tomar x, o sea, como función, ¿sí? De r teta, que en este caso podría ser el coseno, ¿sí? Donde r está multiplicando al coseno aplicado a teta, ¿sí? Y y sería el r seno de teta, ¿sí? O sea, donde y es r, que es esto que tenemos aquí. Entonces, el dominio de G debe de ser un conjunto abierto en R2, ¿sí? Para garantizar la inyectividad necesitamos restringir tanto a R como a teta. Tomamos G, ¿sí? De esta forma. Es decir, nuestra G va a tomar todos los valores del plano R teta
¿sí? En R2, de tal forma que, pues obviamente R sea positivo y teta esté entre 0 y 2pi. Ajá. Entonces, esto obviamente nos ubica dentro de un rectángulo, ¿sí? Que va para algún valor de R, ¿sí? Regresándonos un poquito acá. Para R tomamos cualquier valor, pero para teta solo podemos tomar valores que van de 0 a 2pi. Por ejemplo, que llegue aquí a 2pi, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, para garantizar esto, como decíamos, tenemos que tomar R teta, ¿sí? En este contexto. Esto, pues obviamente nos permite cerrar, ¿sí? Y acotar a la función, dependiendo obviamente del valor de R, ¿sí? Dependiendo del valor de R, porque teta está literalmente acotada, ¿sí? Por términos que son abiertos. Entonces, pues aquí, como podemos ver, son desigualdades estrictas, entonces pues tenemos una cota dada perfectamente que va de 0 a R, ¿sí? Positivo, y de 0 a 2pi. Entonces, que es claramente un conjunto abierto. Es un rectángulo abierto semi-infinito. ¿Por qué semi-infinito? Porque depende de R, ¿sí? R puede ser lo que puede tomar valores mayores que 0 de ahí en adelante, ¿sí? O sea, solo está acotado inferiormente, no está acotado superiormente. Debemos mostrar que F es inyectiva en G, ¿sí? Entonces, si F la tomamos para los términos R1 y θ1, ¿sí? Igual a F de R2 a θ2, entonces lo que tenemos para valores de R1, θ1, R2, θ2 en G, ¿sí? Va a implicar que R1 de θ1 sea equivalente a R2 de θ2. O sea, esta es la idea, ¿no? Esta es la hipótesis de inyectividad. O sea, esto es lo que tenemos que verificar. Bueno, pues supongamos que tenemos R1 coseno de θ1, ¿sí? Igual a R2 coseno de θ2 y R de 1 por el seno de θ1 igual a R2 por el seno de θ2. Esto se debe a que, pues, como tenemos esto por hipótesis, o sea, esto está dado por hipótesis, ahora tenemos que llegar a este lado. Entonces, como este es equivalente a esto solo es equivalente, sí, solo sí se da esto. ¿Sí? Si esto no se da, esto no se cumple. ¿Qué podría ser también? O sea, que esto fuera diferente, ¿sí? Pero tendríamos que partir de esto y demostrar que la diferencia entre estos dos nos da dos diferentes acá. Pero bueno, estamos partiendo de este lado. Entonces, a partir de aquí, evaluamos al cuadrado sumando, ¿sí? Tomamos estos términos y los sumamos. ¿Esto qué nos va a dar? Pues simplemente esto. ¿Por qué? Porque pues para que esto sumado a esto me da, o sea, R1 al cuadrado coseno de teta, seno de teta al cuadrado para θ1, pues tiene que ser equivalente para el otro lado, ¿no? Para R2 y θ2. Se tiene que cumplir. ¿Esto qué va a implicar en ambos casos? Que el coseno al cuadrado de θ1 más el seno cuadrado de θ1 es 1, y lo mismo para este caso, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Pues que R1 al cuadrado va a ser igual a R2 al cuadrado. ¿Y eso qué implica?
pues sabiendo que son valores positivos ambos, pues implica que R1 es igual a R2, para el caso de R1. Sustituyéndola en las ecuaciones originales, ¿sí? Tenemos coseno de R1 igual a coseno de, perdón, coseno de teta 1 igual a coseno de teta 2, seno de teta 1 igual a seno de teta 2. Como teta 1 y teta 2 están entre 0 y 2pi, la única posibilidad es que teta 1 sea igual a teta 2. No puede ser de otra forma, ¿sí? Porque aquí podemos aplicar las inversas, obviamente, con restricciones, ¿sí? Y en ese caso, pues llegaríamos a que teta 1 es igual a teta 2. Entonces, esto única y exclusivamente pasa si teta 1 y teta 2 son iguales. En este caso, ya con esto podemos ver que pasamos de f aplicado a r teta, ¿sí? Para teta 1 y para teta 2, y para R1 y R2, o sea, f aplicándolo a teta 1, R1 teta 1 y f en R2 teta 2, llegamos a que R1 es igual a R2 y teta 1 es igual a teta 2. Esto cumple la hipótesis de inyectividad, ¿sí? Y obviamente se cumple a partir de aquí que es inyectiva también, es sobreyectiva, ¿sí? Las funciones componentes, tomando x de r teta igual a r coseno de teta y y r teta igual a r seno de teta, son infinitamente derivables, ¿sí? O sea, son de clase C infinito, ¿sí? Estos productos de funciones polinómicas en R y trigonométricas en teta, ¿sí? Sus derivadas son parciales, están dadas de esta forma. Para la parcial de x con respecto de r es el coseno, ¿sí? Porque tomamos x de r teta, entonces la derivada con respecto a x, o sea, la derivada parcial de x con respecto a r, en este caso, ¿sí? Que es la primer variable, tiene que ser el coseno, porque al derivar este bicho, pues este término que está en función de teta, pues no se ve afectado por r, este sí. Entonces la derivada de r es 1. En el segundo caso, la derivada parcial de x con respecto de teta, pues es algo diferente porque obviamente aquí ya no tenemos que derivar con respecto de r, sino con respecto de teta. Y este está afectando a este caso, ¿no? Que en este contexto sería menos r seno de teta. Y para y es exactamente lo mismo. La derivada parcial de y con respecto a r es el seno, por las mismas razones análogas al coseno. Y la parcial de y con respecto a teta es r coseno de teta. En ese contexto, lo que estamos formando es la derivada o la matriz jacobiana, ¿sí? Que en ese caso sería la matriz jacobiana que tendría coseno de teta menos r seno de teta, r coseno de teta. Entonces, como podemos ver, es que estas derivadas son continuas. ¿Por qué? Porque coseno de teta es continuo, seno de teta es continuo, r coseno de teta es continuo y r seno de teta es continuo. Entonces, las componentes de nuestra matriz son continuas, lo que convierte esto en una aplicación continua, ¿sí? Entonces, f es sumamente derivable de clase C1 en G, en este caso, ¿sí? Entonces, el jacobiano de f es el determinante de la matriz de las derivadas parciales, que sería en su representación, como lo vemos en muchos textos, es esta o esta, ¿sí? Pero en realidad es esto, ¿sí? A este lo conocemos como el jacobiano.
Y ya con eso nosotros podemos sustituir los términos de las parciales con los términos que obtuvimos con respecto a las derivadas, ¿no? Que son coseno menos r seno, seno y r coseno. Entonces, viéndolo así, podemos expandir el determinante, ¿sí? Es decir, a ¿cómo se le llama? Operarlo algebraicamente. Y pues obviamente vamos a tener por un lado el coseno de teta por r coseno de teta menos r seno de teta por s seno de teta, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros evaluamos un determinante es este por este, menos este por este, ¿sale? Entonces por eso obtenemos esta expansión y pues esto es lo que nos queda, r coseno cuadrado de teta, r seno cuadrado de teta, por distribución sacamos la r, ¿sí? En ese contexto el coseno al cuadrado de teta y el seno cuadrado de teta es igual a 1, porque nos da igual a r. Entonces, con esto, pues obviamente lo que nos va a quedar, pues ahora para el jacobiano, ¿sí? Como r de teta está en g, implica que dado que r es positivo, se tiene entonces que el jacobiano es igual a r, ¿no? Entonces, esto es distinto de 0. ¿Por qué? Porque sabemos que r está definido como un término estrictamente positivo, ¿sí? Y esto aplica para todo valor en g, ¿sí? Entonces, con esto estamos viendo la otra parte que está relacionada con el jacobiano, ¿sí? Donde estamos mostrando que, que la derivada es continua, ¿sí? La derivada de la función en términos de sus parciales también, y además de que el determinante de esta función, de esta matriz, que es el jacobiano, es prácticamente no nulo. Entonces, por otro lado, la imagen de G estrella, que es igual a f de G, es el conjunto de puntos XY en R2, tales que X, Y es igual a R coseno de teta, R seno de teta. Para algún R mayor que 0, estrictamente hablando, y teta en el abierto entre 0 y 2pi. Ahora, ¿por qué se pide que sea abierto? ¿Alguien recuerda qué era lo que teníamos que definir o tomar en consideración para ver por qué tenemos que tomar una región abierta dentro de un conjunto de puntos de tal forma que cuando nosotros apliquemos la función, la derivada, ¿qué cosa se pueda realizar o la derivada exista? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las orillas o en la frontera, en este caso, tenemos que tener en cuenta de que en algunas circunstancias, en lo general, no, en lo particular no necesariamente, pero en lo general muchas veces se da que las derivadas en la frontera no son continuas. O sea, las derivadas simplemente se rompen ahí o rompen la función, ¿sí? Esto es otra cosa. Y obviamente las derivadas en las orillas puede que no existan, ¿sí? Porque hay una discontinuidad o puede que haya o puede que sean continuas, pero que haya un pico ahí en la función que se está aplicando, ¿sí? Imagínense un sombrero de mexicano, ¿no? Como el clásico de los mundiales, aprovechando que se acerca el mundial, ¿no? Que tenemos una función que tiene una forma tiene una forma paraboloide de esta manera, ¿sí? Y alrededor tiene algo que hace así, ¿sí? Aquí no puedo dibujar porque no tengo la tableta, no está fallando. Entonces, bueno, es una desventaja, ¿no? Déjenme ver, mejor lo dejo así. Entonces, imagínense una superficie como un sombrero. Entonces, en la base tiene un pico o tiene
una especie como de vallecito, ¿sí? Pero en forma de B, alrededor, todo alrededor. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que en esa parte de esa circunferencia o esa parte circular no es derivable la función. Por eso se pide que sea derivable en un abierto. ¿Sí? Es importante que recuerden eso. Esto es de cálculo 3. Entonces, con todo esto podemos ver que esto cubre todo R2 excepto el origen, ¿sí? Porque lo habíamos quitado, ¿sí? Y el semieje positivo en X. Entonces, G está definido como R cuadrada o R2, ¿sí? Menos X, o sea, todo el eje, ¿sí? Y el 0, ¿sí? Para X mayor o igual que 0. Entonces, todo el semieje positivo, todo, 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 todo. ¿Por qué? Por esto de aquí. Porque 2pi es abierto. Entonces, en ese contexto, pues, se abre esta condición, no llega, ¿sí? Cuando da toda la vuelta, se detiene un poquito antes de llegar a 2pi, que es antes de llegar precisamente al semieje positivo, ¿sí? Por eso no lo cubre todo. Entonces, esto es nada más en el contexto de de las gráficas, ¿no? Nota importante, el semieje, x, 0, mayor que 0, se excluye de G, tiene medida de Giordano nula en R2, ¿sí? Es un subconjunto de una recta, ¿sí? Es decir, su medida es 0, porque en R2 es una longitud, pues esta medida es nula en R2, ¿no? Entonces, por tanto, si gamma estrella es una región cuadrable, ¿sí? Cuya cerradura está contenida en G estrella, la integral doble, ¿sí? Que está definida para G estrella en F, que va de X a Y, coincide entonces con la integral sobre gamma de puntos del semieje. Entonces, aquí podemos agregar un conjunto de medida no nula, no altera el valor, o sea, podemos agregar un conjunto de valor no nulo, o sea, una frontera, algo por el estilo, ¿sí? Del valor de la integral, ¿sí? No lo va a afectar porque esta medida es totalmente inocua para el caso. Esto permite tratar sin problemas regiones como discos, anillos, sectores. O sea, por ejemplo, si tenemos un disco y le agregamos la circunferencia, pues tenemos todo el disco, ¿no? Si tenemos anillos, o por ejemplo tenemos una región como la que vimos ahorita, una región semicircular, como la que vimos ahorita, gamma estrella, esa región la podemos tener abierta, ¿sí? Pero cuando nosotros la cerramos, ¿sí? Con la frontera, ¿sí? Le añadimos esa parte, pues esto lo que hace es cerrar la región, ¿no? Entonces esto completaría las regiones. De eso se trata, ¿no? Entonces, a eso se refiere todo esto, ¿no? Como decía aquí, esto nos permite tratar sin problemas regiones como discos, anillos y sectores completos, cuyas cerraduras tocan el origen. Si recuerdan, la clase pasada nosotros hablábamos de gamma y gamma estrella, pero en consonancia hablábamos de las cerraduras de ambas gamas, ¿no? Estábamos en los dos casos donde G pertenecía a gamma y donde G estrella pertenecía a gamma estrella. ¿Sí? O sea, una está dentro de la otra y cuando nosotros mapeamos con F, o sea, tomamos una G dentro de gamma estrella, perdón, tomamos una G dentro de gamma, nosotros al mapear la función, es decir, con F mayúscula, lo que va a pasar es que
Toda esa G se va a mapear en una G estrella que está dentro de gamma estrella. ¿Sí? Entonces, bueno, el resultado de que obtuvimos de que el jacobiano es R, ¿sí? Tiene una interpretación geométrica, ¿sí? El factor de... ¿Cuál es la interpretación? Pues que R son las circunferencias, ¿sí? Que nos permiten crear esa retícula circular en XY, ¿sí? El factor de escala con el que la aplicación F transforma áreas depende de R, porque R es la variable que se puede hacer muy grande. En el caso de teta, no, porque teta está entre 0 y 2pi. Esa no, esa está encerrada, no se modifica. Entonces, depende mucho de R, la amplitud que puedan tener las circunferencias. ¿Sí? Cerca del origen, R es pequeño, obviamente las celdas son chiquitas, ¿no? Lejos del origen, R es grande, las celdas son grandes. Entonces, el factor R en el jacobiano compensa exactamente esta distorsión. Entonces, pues es precisamente esto que vemos, ¿no? Aquí, como podemos ver, tenemos R enfocado en este caso para la primera circunferencia, pues es más pequeña. En el caso de la siguiente, pues es más grande, que podríamos tener ejemplos más extensos, ¿no? Pero en ese caso, esta es la región que podríamos tener, ¿sí? Y puede ser una región muy chiquita o puede ser una región muy grande. Si estamos más cerca, pues, por ejemplo, aquí sería una región más chiquita, ¿sí? Como lo vimos en el otro ejemplo, en la otra gráfica que tenemos más atrás, ¿sí? Donde las rebanadas, pues, empiezan con rebanadas chiquitas y se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, bueno, esa estaba encerrada con dos valores de R, que en este caso están en azul y en rojo, y valores de teta que están en verde, ¿sí? Que sería teta 1, teta 2, R1 y R2, ¿sí? Y bueno, cada uno de estos términos está dado por con respecto de teta, ¿sí? Y este término lo podemos tomar como el diferencial de área. En ese contexto, lo que tendríamos es que el diferencial de área estaría definido aproximadamente por R, ¿sí? Que sería esta parte de aquí, DDR sería esta de acá, ¿sí? Y pues eso ya aplicándolo en el producto, para tener el diferencial de área, lo que nos daría sería simplemente R, diferencial de R con respecto al diferencial de R y al diferencial de teta, ¿sí? Esto es para aplicarlo ya dentro del contexto de la doble integral para coordenadas polares. Ahorita vamos a ver. La celda polar tiene la forma de un trapecio curvilíneo. Sus dimensiones son el lado radial, ¿sí? Longitud de DR, ¿sí? Arco interior, la distancia que va de R0, ¿sí? Con longitud R0 a diferencial de teta. Y el arco exterior, que sería R de R0 más DDR, ¿sí? Porque le estamos añadiendo el DDR, o sea, esa última parte que le faltaba. Y R0 más DDR por el diferencial de teta, que sería la parte que estamos definiendo, ¿no? El área exacta de la celda es polares, pues tomándolo como diferencial de área, es esta, ¿sí? Y lo que nos da al final, pues es esto. Simplemente lo, lo acomodamos y, bueno, desarrollamos el cuadrado y acomodamos los valores algebraicamente, ¿no? Para que nos dé esto.
En ese contexto, o al final obtenemos esto, ¿sí? Distribuyendo el diferencial de teta y el medio, lo que nos queda pues es R, diferencial de teta, de R con respecto al diferencial de teta, más d de R al cuadrado por el diferencial de teta. ¿Esto qué va a implicar? Para incrementos infinitesimales, el término 1, un medio, de o el diferencial de R al cuadrado, multiplicado por el diferencial de teta, ¿sí? En este caso se puede interpretar como el diferencial doble, ¿sí? O la segunda derivada, como también se le conoce, pero en este caso sería incorrecto, porque no estamos hablando de derivadas, estamos hablando de diferenciales. O el diferencial de segundo grado, que también podría ser, definirlo así, posible. Entonces, es de orden superior y se desprecia, porque este sería más grande, ¿no? Entonces, entre más grande sea, más chico es el valor. O sea, entre más grande sea en términos algebraicos esto, en términos de grados, esto se hace más pequeño porque son términos muy chiquitos, ¿sí? O sea, son términos muy, muy pequeños, de tal forma que entre más grande sea el argumento de, de grado, más pequeño es el bicho este. Entonces, el diferencial de área se puede despreciar, ¿sí? En cierta forma, y lo que nos quedaría sería simplemente el diferencial de área aproximado con respecto de R0 por el diferencial de R por el diferencial de teta, ¿sí? Es decir, esto en el límite se hace cero, pocas palabras. Esto se puede ver con mayor profundidad cuando se habla de, por ejemplo, de expansiones de Taylor o en otro tipo de expansiones, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, en este caso, el diferencial de área, pues sería aproximado a esto. Y ya con eso, entonces, el factor de R0 que aparece es exactamente el definido dentro del jacobiano aplicado para R0 y teta 0. ¿Sí? No, y esto, obviamente, esto sería igual a R0. Entonces, este es el jacobiano. Este R0 sería el jacobiano. ¿Sí? ¿Sí está clara esta parte, jóvenes? ¿Alguna duda hasta aquí? Porque he estado hable y hable y hable y no, O sea que ese R0, que bueno, era el que como que nos determinaba la longitud de las circunferencias, también es expresado como esa matriz que vimos. Sí, en este caso, bueno, tiene esas dos connotaciones, ¿no? Porque cuando nosotros aplicamos la función f mayúscula con respecto de r y con respecto de teta, esto conlleva el hecho de que cuando calculamos la derivada de esta función, que lo que obtenemos es la derivada parcial, las derivadas parciales en el contexto general, y al buscar el jacobiano en términos del determinante, pues lo que obtenemos es esto, R0. Pero esto está en función de lo que es precisamente el diferencial de área, que es esto de aquí. ¿Sí? El diferencial de área, esto es, ¿sí? Una medida. Al final es una medida. No sé si esto está más que, ¿qué sería esto que estamos viendo? Lo que vimos ahorita al final. ¿Sí? Esto es una medida, jóvenes. Esto es una medida. Entonces, el jacobiano de la transformación nos da precisamente el elemento de área polar o medida polar también, como la podemos nosotros redefinir. ¿Sí? Permítanme un segundo, jóvenes. Voy a traer un poco de agua porque ya se me secó la garganta porque estoy hable y hable. Permítanme un momento.
Ahora sí, Jonias, disculpen. ¿Alguna otra duda, muchachos, hasta aquí? ¿Está claro el desarrollo? Lo que estamos viendo es una redefinición de los términos de lo que conlleva pasar de una región a otra para aplicar el teorema de cambio de variable. ¿Sí? Ahora sí, en coordenadas cartesianas, el ladrillo elemental es un rectángulo de lados de dy de dx, ¿sí? Que en el caso de lo que tenemos nosotros en términos de, perdón, ok. No se preocupen, ¿eh? Si necesitan abrir el micrófono y hacer una pregunta, adelante. Me pueden interrumpir sin ningún problema. Yo no me molesta. Bueno, entonces, regresando. Eh, Normalmente estamos acostumbrados a ver retículas, ¿no? Como dice aquí, ladrillos, ¿sí? En XY. Pero en el contexto en el que estamos trabajando, que son términos circulares, más bien las rejillas es circular, como lo vimos en la gráfica anterior, de que pasamos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, ¿no? Bajo F mayúscula. Entonces, en coordenadas polares, esto se invierte en términos de coordenadas polares porque el ladrillo elemental, pues es muy parecido al ladrillo que se da comúnmente en términos de XY, pero para el caso de R teta, aplicándolo a la función, pues obviamente pasamos a otro tipo de retícula, ¿no? Entonces, en este caso, el área sería R de dr de d teta, ¿sí? En ese contexto, el factor extra de R refleja que a mayor distancia del origen, los arcos de circunferencia son más largos y las celdas son más grandes, ¿sí? O sea, depende de la distancia de R también. De las R's más que nada. Bueno, entonces esto nos lleva a lo que podemos definir como un corolario, ¿sí? Porque en este contexto, este corolario vendría siendo el teorema de cambio de variable, pero para coordenadas polares, ¿sí? Que sería exactamente lo que definimos anteriormente. Y sustituyendo los términos, pues ya más o menos ambientados, tenemos gamma estrella, un término dentro de R2 para el plano XY, donde podemos definir una región cuadrable abierta, Jordan medible, ¿sí? Y dada una función f minúscula, ¿sí? Esta va a estar definida en la cerradura de gamma estrella, ¿sí? Y es una función escalar. Entonces, va a tener valores en R, ¿sí? Tiene que ser continua, ¿sí? Y dada una función gamma, o dada, en este caso, una región gamma en R teta, es la preimagen de gamma bajo la transformación polar o bajo la aplicación polar de f de r teta, definido como r coseno de teta, r seno de teta, ¿sí? Con r positivo y teta entre 0 y 2 pi abierto, ¿sí? Entonces es importante que esto se recalque porque estos términos me van a permitir crear un área abierta donde esta función tiene que ser diferenciable. Entonces, en este caso, la integral doble de gamma estrella aplicado a f de xy con respecto de x y respecto de y va a ser igual a la integral doble aplicado a gamma, ¿sí? De f compuesta con f, ¿sí? De r teta, pero en los términos de xy, que en este caso sería r coseno de teta, r seno de teta, multiplicado por el jacobiano, que en este caso el jacobiano es r, ¿sí? Como lo definimos
o como vimos anteriormente, y todo con respecto de R, con respecto de teta. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, aquí ya llegamos a la parte que nos interesaba ver, que era la transformación de región cartesiana a regiones polares. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Por mi parte no. Ok. Bueno, vamos a ver la demostración. La demostración no es tan larga, ¿sí? Utilizando el teorema de cambio de variable para integrales dobles, pues podemos verificar que la función f de r teta, r coseno, satisface todas las hipótesis del teorema porque ya lo vimos, ¿sí? Fue todo lo que hemos estado argumentando anteriormente, ya vimos que este, satisface completamente todas las hipótesis del teorema de cambio de variable. ¿Por qué? Porque f es biunívoca dentro de su abierto G, ¿sí? Que está definido para todos los valores de RT en R2, ¿sí? Con R positivo y teta entre 0 y 2pi. Entonces, eso nos lleva a que es biunívoca, es continuamente derivable y su jacobiano es no nulo, ¿sí? Y con eso, pues, podemos concluir que se cumplen las hipótesis, entonces, pues, obviamente podemos aplicar el teorema, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por el teorema de cambio de variable, pues, de esto a esto, que es el teorema, sustituyendo los valores de x y de y para r teta y el jacobiano, pues simplemente obtenemos esto, ¿no? Y con eso obtenemos, pues, la integral, obviamente aplicándolo al valor absoluto, pero r es positivo, pues bueno, quedaría así. Con esto, pues, se cumplen todas las condiciones, por lo tal queda demostrado el teorema de cambio de variable. Para este caso, bueno, en este caso el corolario. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Por mi parte, Ok. Bueno, la utilidad del corolario depende de la preimagen de gamma, que sea una región fácil, puede describir el plano R teta. ¿Sí? Afortunadamente, muchas regiones del plano XY con geometría circular, discos, anillos, sectores, regiones delimitadas por curvas polares se transforman en rectángulos o en regiones del tipo G1, G2, ¿sí? En el plano R teta. Cuando estaba yo preparando algunos ejemplos, vi muchos ejemplos que podía yo aplicar, pero pues no los podíamos usar porque teníamos que usar este cambio de variable en ese contexto. De hecho, la clase pasada vimos un ejemplo con cambio de variable, adelantándonos un poco a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces ya con esto queda más que claro por qué se sirve el teorema de cambio de variable para columnas polares en este caso. Esto permite reducir la integral doble, ¿sí? A integrales iteradas sencillas. Esto, pues por un lado, ¿no? Porque no siempre se cumple. A veces hay que buscarle, como les decía, eh, una integral doble que para valores cartesianos que se puede resolver, aparecen las raíces cuadradas, pues eso complica los cálculos algebraicos que de alguna manera pues me retardan en la solución del problema. En cambio, si estamos usando coordenadas polares, podemos resolver de forma más óptima este tipo de problemas, ¿no? Entonces, un ejemplo, pasamos del plano R teta utilizando esta gama en XY, ¿sí? Y que se transforma en algo de este estilo, ¿sí? Vean, o sea, aquí depende del valor de R,
esta R que está aquí. Esta se puede estirar hacia acá o no. Entonces, ahí ya va a variar. En este caso, obtenemos una circunferencia completa, ¿sí? Porque vamos de 0 a 2pi, que sería todo esto, ¿sí? En este caso, un disco completo, ¿sí? Entonces, normalmente lo aplicaríamos, pero para la función f, recuerden que es una composición, ¿sí? Y esta composición me permite pasar de aquí, o sea, desde acá, acá, ¿sí? Y llegando precisamente a un valor en R, para las integrales, obviamente. Y obviamente transformando esto en términos de funciones, perdón, en términos de integrales dobles, pues podemos ver que podemos calcular los límites de integración, en este caso serían de 0 a R, ¿sí? Inicialmente, y de 0 a 2pi, ¿sí? Acá también podríamos ir de 0 a R en una primera instancia con respecto este, con respecto a esto, pero podemos observar que para el caso de R, aplicándolo con respecto de X, podremos despejar X cuadrada o podríamos despejar Y cuadrada, ¿sí? Y la integral podría quedar igual en ambos casos, porque quedaría la raíz cuadrada, más menos la raíz cuadrada de R cuadrada menos X cuadrada para Y, ¿sí? Para integrar con respecto de Y, o menos la raíz cuadrada de R cuadrada menos Y cuadrada para integrar con respecto de X. Y para el caso semejante de del límite superior, ¿no? Pero bueno, esto nada más sería en ese contexto. Se simplifica mucho para este tipo de integrales usar esto, ¿sí? Porque vamos de 0 a R y de 0 a 2pi. Estos ya son valores constantes, ¿sí? Aunque R es variable, cuando nosotros definimos ya la región como tal, tenemos que dar un valor específico para R. Y eso nos permite ver con más nitidez, por ejemplo, de 0 a 2 o de 0 a 4, de 0 a 9, dependiendo del radio, ¿no? Que estemos utilizando, porque podríamos aplicar un cuadrado que sería 2, podría ser 16, podría ser 27, en fin, ahí ya depende de lo que estemos buscando. Bien, entonces, eso es para el caso completo. Si tenemos, por ejemplo, un gamma acotado por R2 y R1, o sea, no vamos de 0 a R, sino vamos de R2 a R1 y vamos de 0 a 2pi, ¿qué creen que obtengamos con esto? Acá, de este lado. Yo creo que una circunferencia, pero trazada, así como cuando veíamos cónicas con H, acá. No. O sea, recuerden que R1 y R2 son circunferencias. O sea, estas líneas que aquí son rectas, semirrectas o segmentos de recta verticales, en este contexto, en el contexto de XY, son circunferencias y van de 0 a 2pi, abierto obviamente. Quizá una circunferencia es más grande. Ajá, exactamente. Tendremos que como una especie de rosca, ¿no? O sea, aplicando la función, tendríamos una rosca, ¿sí? En este caso. Entonces,
eh, o un anillo en este contexto, ¿no? Que sería gamma. Recuerden que aquí aparecen las circunferencias, pero gamma es abierto y este también es abierto. ¿Sí? Obviamente, cuando nosotros cerramos esto, pues obviamente le ponemos las fronteras, ¿no? Nada más hay que tener en cuenta que aquí se pone para ilustrar el, la región, ¿no? Y los límites de la región, que en esencia es esto nada más, lo que está en verde claro, acá igual. En fin, aquí se puede ver que esta región gamma se transforma en esto. Y bueno, pues pasa exactamente algo semejante. Podemos ver que la integral aplicado a gamma, a este gamma, ¿sí? Bajo la función f, con la composición, la vamos a transformar en una integral que va de 0 a 2pi, de R1 a R2, ¿sí? Y pues bueno, la misma connotación, f de r coseno de teta, r seno de teta, multiplicado por el jacobiano, que es r, con respecto de r, con respecto de teta, ¿sí? Este es otro caso. ¿Qué otro caso podemos tener? Bueno, otro caso que podemos observar sería si tenemos, por ejemplo, ángulos, o sea, en este caso no estamos limitando R, o sea, va de 0 a R, que podría ser también, ¿no? De R1 a R2, pero bueno, ahorita vemos ese caso. En ese contexto vamos a dos ángulos que están entre 0 y 2pi. Uno es más grande que otro, alfa es más grande que beta. En ese contexto, lo que vamos a obtener aplicando la función, pues es una región de este estilo, ¿sí? Porque partimos de 0 y tenemos una abertura alfa inicial, que sería esto, o sea, este sería el ángulo. Aquí estaría dado el ángulo alfa, ¿sí? Y el ángulo beta, pues nos marcaría algo así. Entonces eso nos da una región como de este tipo, como una especie de región de campo de béisbol, ¿no? Algo semejante. Entonces, con ello, pues obviamente los límites de integración ya no serían de 0 a 2pi, sino serían de alfa a beta para la integral externa, y para la integral interna, pues vamos de 0 a r, ¿no? En este caso. Y bueno, lo mismo para las funciones, pues fr coseno de teta, r seno de teta, multiplicado por r con los diferenciales, ¿no? De r y de teta. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con este tipo de regiones, muchachos? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Definición de región polar tipo radial. Bueno, tomamos R gamma estrella en R2, ¿sí? Para un plano XY. Entonces, decimos que gamma estrella, ¿sí? Es una región polar de tipo radial si existe, permítanme un momento, si existen ángulos alfa y beta, donde alfa es menor que beta, donde tenemos un valor positivo, beta menos alfa, tiene que ser menor que 2pi, ¿sí? Menor o igual. Que en el contexto en el cual lo hemos estado trabajando tiene que ser menor estricto, ¿no? Funciones continuas G1 y G2, ¿sí? Aplicados a alfa y a beta, o en el intervalo que van de alfa y beta, ¿sí? Y que va a tomar valores positivos a infinito, ¿sí? Estos valores G1 y G2, ¿sí? Van a estar determinados de esta forma. Es decir, tomando G1 de teta, tiene que ser menor o igual a G2 de teta y tienen que ser positivos también. ¿Esto qué va a implicar? De tal forma que para valores
que me definan a gamma dentro del contexto de R teta, ¿sí? Teta tiene que estar entre alfa y beta y R tiene que estar entre G1 de teta y G2 de teta. ¿Esto qué tipo de región nos va a generar? Bueno, es decir, la preimagen de G es una región del tipo G1, G2 en el plano R teta. Vamos a ver de qué se trata. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, una región más o menos de tipo de los cuales hemos estado trabajando dentro de las integrales dobles, ¿sí? Que en este contexto, viéndolo así, podría ser una región del tipo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque alfa y beta son constantes y alfa y beta están sobre la vertical. En este caso, lo que en el contexto de las cartesianas sería X, perdón, sería Y, ¿sí? En el caso de las regiones del tipo 1, las constantes están sobre el plano XY. En ese contexto, nosotros evaluamos las constantes A y B, ¿sí? Pero en este caso, aquí estamos aplicando algo que va en función de alfa y beta, que son ángulos, ¿sí? Son valores angulares. Y eso me va a definir para R1 y R2 una función G1, algo así, y una función G2, algo así, podría ser, ¿sí? Donde G1 es menor que G2 y donde alfa es menor que beta. Entonces, esta vendría siendo una región del tipo 2 para integrales dobles. Aplicando la función, obviamente la integral tendría que ser en este sentido, la primera, ¿no? Tendríamos que integrar con respecto de qué? Con respecto de R, ¿sí? Y después con respecto de teta. En ese contexto, ¿sí? Nosotros aplicamos la función y obtenemos una región de este estilo para la función. Sí, o sea, la función f se va a tomar aquí en esta región, ¿sí? Y en esta región, nosotros al aplicar la función f chica, o sea, no la f mayúscula, sino la f minúscula, que es la función escalar, lo que nos va a llevar es a una transformación de aquí a acá. Entonces, ahí hay que tener eso en contexto, porque la f mayúscula es una transformación de R2 en R2. La F minúscula es una transformación de R2 a R. Entonces ahí hay que tener claro eso, ¿no? Porque obviamente al hacer el cambio pasamos de una región de este estilo a una región de este estilo, ¿sí? Entonces con eso, pues obviamente la integral se aplica de esta forma. ¿Sí? Primero aplicamos el radial más interno, que sería pues, la más chica, y luego el radial más grande, ¿sí? Ahí dependiendo también de los arcos, ¿sí? Y del radio que estemos definiendo, R1 o R2. Y obviamente esto nos definiría pues los límites que estarían dados por G, por, por alfa y beta. Sí, porque estos están definidos por R1 y R2, y este estaría definido por alfa y por beta. Ahí ya depende. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, muchachos? Bueno, Bueno, vamos a... mi duda es, ¿cómo sabemos exactamente cómo mapear? O sea, bueno, nos tenemos como, porque no sé, bueno, ahorita viéndolo así, si lo veo, pero por ejemplo, en el que parecía como abanico, el moradito, y como que me costó como ver exactamente cómo yo iba a mapear a las coordenadas polares. A ver, me voy a regresar al anterior para que veamos este caso, ¿no? Bueno,
Ya no lo voy lo voy a explicar aquí. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, aquí lo que tenemos es que, aquí lo que importa en esencia son los valores que están definiendo los límites de integración, ¿sí? Esto es lo que de alguna manera a lo mejor se me ha pasado a argumentar aquí, pero lo que estamos, aquí no estamos definiendo la función f minúscula ni la función f mayúscula. Aquí lo único que verificamos fue que estas funciones, una sea continua e integrable y la otra sea continua y diferenciable de clase C1, ¿sí? Una vez visto eso, lo que sigue es la región sobre las cuales vamos nosotros a integrar. Y lo que estamos definiendo son los límites de integración. Si nosotros tenemos una región de bueno, si nosotros tenemos una región de este estilo, así, veámoslo así acá, está como abanico, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es una situación donde vamos de cero a un radio, ¿sí? Que estaría definido, por ejemplo, que sean 9, nomás por dar un radio de 9, obviamente aplicándolo al cuadrado sería 27, ¿sí? Entonces, supongamos porque está muy alejado, ¿no? Entonces, este, este radio va de cero, porque va del origen, acá. ¿Por qué de cero? Pues porque sería este el caso, va de cero a R, ¿sí? Como lo vimos acá. Ah, no, aquí. Entonces, si va de cero a R, en este contexto, ¿sí? Que en este caso sería una raíz cuadrada de x cuadrada, y cuadrada igual a 9 al cuadrado, perdón, serían 9 al cuadrado igual a x cuadrada más y cuadrada. Eso sería 9 igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que sería esto de acá. Entonces aquí lo que necesito es pues tomar la parte positiva en este caso podría ser la parte negativa, por supuesto que podría ser la parte negativa, o podría ser una combinación de ambas, pero bueno, eso ya sería un caso aparte, ¿no? En ese contexto, esta integral, eh, una vez que la ubico, tengo dos situaciones aquí. Tengo este término, ¿sí? Y este otro término de acá, ¿sí? Estos dos términos que me terminan de encerrar a este pedazo de rebanada, ¿sí? Van a estar definidos por quién. Van a estar definidos por alfa y beta, porque están definiendo precisamente el ángulo, ¿sí? El radio está definiendo la distancia que hay de a esta circunferencia o a este arco, ¿sí? Pero el ángulo lo están definiendo precisamente alfa y beta, ¿sí? Que en la región R teta, pues se ve así, pero acá de este lado se ve así. Entonces, ustedes cuando vean una región de este estilo, tienen que pensar en dos cosas. Primero, enfocarse en los ángulos, ¿sí? En alfa, que es el primero, ¿sí? Y en beta. Alfa tiene que ser más chico que beta. Eso les va a dar, en primera instancia, un ángulo interno. Este ángulo les va a permitir, pues, dependiendo del valor de R, abrir una región como esta. Si es de cero, tomando el valor en cero, pues en ese caso para R1 igual a cero y para R2 igual a R simplemente, pues nos da una región de este estilo. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Tomando
alfa y beta, como lo hicimos acá, pero con una condición. Estamos tomando el caso de R1, R2, alfa y beta. Entonces tenemos este caso, alfa y beta, R1 y R2, pero ¿qué pasa cuando R es igual a una función G1 y R2 es igual a una función G2? Pues pasa esto exactamente. Y esto lo que nos da, pues son dos tipos diferentes, nos da un tipo de integral, un tipo de región, perdón, definido de esta forma, ¿sí? Donde G1 define precisamente este arco y donde G2 define este arco, que sería R1, sería R2, que pueden ser constantes, pueden ser G1 igual a 5 y G2 igual a 8, por darte números, ¿no? Y alfa y beta, pues podría ser alfa en términos de, que sería este ángulo, o sea, el ángulo que va de aquí a acá, ¿sí? Y beta algo más grande, que sería algo así como, no sé, 50 grados, ¿no? Para alfa, y algo así como, ¿qué será? 210 grados más o menos, ¿no? Este, Tal vez más aquí para beta. Entonces, esto pues obviamente te va a generar estos ángulos, ¿no? Este es alfa y este es beta, ¿sí? Este ángulo de aquí y este ángulo de acá, ¿sí? No sé si con eso más o menos respondo tu pregunta. Ah, ya, ya me Y, quedó mucho más claro. ok, entonces aquí lo que tenemos que ubicar es las diferencias que hay entre los valores de R, ¿sí? Que en ese caso sería R1 y R2, alfa y beta. ¿Podría R valer cero? Pues sí, puede valer 0, R2 no, ¿sí? Alfa puede valer cero, sí, beta no puede valer cero, a lo más 2pi, ¿sí? Entonces, ahí, esas son las diferencias. Bueno, y este sería el tipo de integral que nos queda, ¿no? La integral interior tomaría los valores de G1 y G2, alfa y beta, ¿sí? Y pues exactamente igual. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que estamos definiendo los límites de integración para en este caso, para la integral que vamos a resolver utilizando el teorema de cambio de variable. O sea, estamos sustituyendo esta integral por esta, ¿sí? Y la integral exterior, pues obviamente barre todo teta, ¿no? Alfa y beta. Aquí tenemos otra cuestión. ¿Qué pasa cuando tenemos celdas diferenciadas? Por ejemplo, esta. Tenemos R1, R2, tenemos R3, R4, tenemos R5 y R6, pero tenemos exactamente el mismo alfa y el mismo beta para estos, que podrían cambiar, por supuesto, entonces ahí la región ya variaría. En ese contexto lo que nos da es bajo la función para la primera región, pues sería enfocarnos, bueno, tenemos alfa, tenemos beta, pues tenemos uno 2 3 4 tenemos uno 2 3 4, ¿no? Pero ahí lo ponemos, ¿sí? Uno 2 3 1, 2, 3 para R, ¿sí? En este caso para la circunferencia, que sería uno 2 y 3. Ahora, moviéndonos un poquito más hacia acá, tendríamos este caso, ¿sí? Porque ahora nos estamos moviendo uno 2 1, 2. Nos movemos uno 2 sería uno 2 y nos queda uno libre, ¿sí? Entonces esto conlleva pues
semianillos, ¿sí? O semitrozos de anillo eh, diferenciados. Y esta sería una suma de integrales, ¿sí? Las tres celdas corresponden a rectángulos exactamente de las mismas dimensiones, ¿sí? Dentro de este plano, R teta, pero aquí cambian, porque aquí conforme nos vamos alejando de R, como podemos ver, las regiones van haciéndose cada vez más grandes. Entonces, esto ejemplifica precisamente eso que se ha estado hablando todo el tiempo, de que esto nos lleva a tramos cada vez más grandes conforme R se hace más grande, ¿no? Porque aquí estamos trabajando precisamente con Rs cada vez más grandes. Los ángulos se conservan. Entonces, sin embargo, la transformación XY, la celda azul, ¿sí? Tiene aproximadamente 75.75 de área, ¿sí? O sea, perdón, es aproximadamente 0.75 R y esto multiplicado por 0.5 pues nos da un término aproximado por pi sextos, ¿sí? Igual a 0.196. La celda verde pues es un término más grande y la celda roja es un término más grande aún. Entonces, en cuanto a las dimensiones para R teta son constantes, pero ya aplicando la transformación, las celdas circulares pues se modifican los valores, ¿no? Y cada vez, dependiendo del valor de qué tan alejado es este R, pues vamos a tener un valor cada vez más grande. Entonces, el factor el diferencial de área, ¿sí? Cuantifica exactamente esta diferencia, es el precio que se paga por usar una cuadrícula cuyos ladrillos no tienen todos los mismos. Esta es una desventaja. Sí, podemos ahorrar tiempo en la resolución, pero al transformar por ejemplo, si ustedes están resolviendo una integral doble en una retícula cuadrada, pero cuadrada así como tal, literalmente hablando, y hacen una transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, entonces estamos transformando un rectángulo a un círculo y bueno, ahí vamos a perder precisión, ¿sí? Porque los valores que obtenemos para la función f minúscula serían estos, pero para el diferencial de área, que tiene que ver con en este caso, los cuadrados homólogos, pues se pierde valor, se pierde precisión, dependiendo también aunque podemos ver que en este caso, aquí los tres son iguales, aquí estos tres son más grandes cada vez. Entonces, por ejemplo, si yo quiero integrar y quiero integrar después, pues el resultado con la integral doble sería algo parecido por esto. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Entonces, esto es lo que quiere decir, ¿no? Es el precio que se paga por usar cuadrículas cuyos ladrillos no tienen todos los mismos, no tienen todos el mismo tamaño. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Tomamos, calcular la integral, esta integral, ¿sí? Donde gamma es un semicírculo, gamma estrella es ¿sí? Y pues simplemente aplicamos, tenemos el plano, va de 0 a 2 y de 0 a pi, ¿sí? Aplicamos la función, pues obtenemos esto, esta es la circunferencia que nos da, ¿sí? Identificamos el semicírculo y vemos que y bueno, en el caso de y es r seno de teta, y esto equivale que teta está entre 0 y pi. Y R está entre 0 y 2 y teta está entre 0 y pi. Bueno, una vez que tenemos eso, por lo tanto, gamma va de 0 a 2 y de 0 a pi. Entonces, transformando el integrando, pues
tenemos esto, ¿sí? Y esto pues nos lleva a, aplicando la integral, tenemos esto, aplicando el cambio de variable, tenemos esto, ¿sí? Entonces, ya con eso pues podemos ver que se simplifica mucho la, una integral de este estilo a una integral de este estilo, pues es muchísimo más operable que esto, que al final no vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? En este caso, la integral interior, pues es simplemente esto, ¿sí? Y que es 16 cuartos, que es 4. La integral exterior, pues va de 0 a pi y es 4pi, ¿sí? Entonces, como resultado, pues esto, pues simplemente que esta integral doble resuelta como integral, como con cambio de variable, nos da 4pi. Al final tendríamos que obtener algo semejante calculándolo de forma estándar, ¿sí? ¿Qué sería esto? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Profesor, yo sí tengo una duda. En la Dime. parte donde estábamos analizando cómo, por así decirlo, se va mapeando todas bueno, bueno, nuestra malla, así como está bueno, justamente la de los colorcitos, esa que se veía muy bonita. Bueno, Ujú. estábamos viendo cómo de las coordenadas cartesianas se pasaba a polares y cómo se veía a la hora de integrar, por así decirlo, esas regiones que se están mapeando. Hay una diferencia, bueno, porque, bueno, visualmente podemos notar que se hace más grande. Ujú. Entonces, bueno, supongo que hay como una cierta como proporcionalidad entre las áreas. Sí, sí, o sea, aunque parece que pierdes precisión, en cuanto a los diferenciales se pierde precisión, pero a la hora de resolver las integrales tienes que encontrar exactamente los mismos valores, porque la proporción de una integral en dificultad con respecto a la otra es proporcional, o sea, entre más difícil te pueda resultar por un lado, a la hora de resolverla de forma más sencilla, se puede parecer que pierdes precisión, pero lo único que está pasando es que simplemente estás modificando la región de tal forma que al añadir los demás elementos, vas a obtener exactamente el mismo resultado. Ah, O ok. sea, Entonces, nada más sería como cambiar su unidad de medida, ¿no? sí, nada más, sí, no te afecta el resultado final. Ok, gracias. No de qué. Bueno, jóvenes, lo dejo aquí y gracias por conectarse. Y bueno, nos vemos mañana. Mañana vemos lo que son coordenadas cilíndricas y bueno, esto se va a poner mejor todavía. ¿Sale? Gracias por estar y hasta aquí lo dejo. Cuídense. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta mañana, Hasta- profe, gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,